Ministerio del Interior de Cuba, a través de una nota publicada en el periódico oficialista Granma, ha revelado la existencia de un presunto plan terrorista financiado desde Estados Unidos. Según el comunicado fechado el 7 de julio de 2024, Ardenis García Álvarez, ciudadano cubano residente en Estados Unidos desde el 2014, es señalado como el principal responsable de estas acciones. Supuestamente, García Álvarez habría ingresado ilegalmente al país por vía marítima con armas de fuego, financiado desde Florida para llevar a cabo su misión. Además de García Álvarez, hay otros detenidos en relación con este caso, aunque no han sido identificados públicamente. El Noticiero Nacional promete un programa especial que ofrecerá información gráfica detallada sobre estos presuntos planes y acciones terroristas, así como los principales implicados. También comienzan a llegar informes sobre la muerte de soldados cubanos en la invasión rusa a Ucrania, donde peleaban como mercenarios a favor de las tropas rusas. Les advertimos que las imágenes a continuación son fuertes. Tomen precauciones en su casa. El ejército de Ucrania ha dado a conocer que múltiples mercenarios cubanos fueron ultimados en defensa de su territorio nacional ante la invasión imperialista rusa. Se calcula que fueron dados de baja entre 4 y 16 cubanos. Supuestamente estos cubanos eran miembros de tropas especiales del régimen castrista y eran miembros de comandos rusos identificados como grupos Tormentas. Hacemos contacto con Orlando Gutiérrez, quien se encuentra en Bruselas, Bélgica, y que es una de las personas que más ha dado seguimiento a este caso de los mercenarios cubanos en Rusia. Bienvenido, Orlando. Gracias, Camilo. Un placer estar contigo aquí en este programa. Cuéntanos, has hecho una denuncia bastante exhaustiva y una investigación, se pudiera decir también, sobre la presencia de estos cubanos que además murieron en estas acciones combativas y que, por supuesto, en Cuba se conoce de tras manos, no directamente. Para mí es muy lamentable que jóvenes cubanos vayan a Ucrania a morir en una guerra que no tiene nada que ver ni con los valores de Cuba como nación ni con el interés nacional cubano. Están yendo a servir al régimen de Putin en una invasión imperialista y terrorista contra el pueblo de Ucrania. Ahora, es importante destacar lo siguiente. Donde murieron estos cubanos peleando, la unidad de la cual forma parte indica de que son tropas especiales cubanas las que están en primera línea peleando en contra de Ucrania. O sea, que no son, perdóname un segundo, Orlando, entonces no son esos muchachos aventureros que nos quieren decir que como no tienen expectativas en la vida, han decidido ir y presentarse como mercenarios. Estos son profesionales militares los que están peleando entonces, los cubanos que están peleando en Ucrania. Es una pregunta muy interesante. La inteligencia ucraniana ha dado a conocer que ellos estiman que el 40% de las tropas cubanas presentes en el conflicto son tropas pertenecientes a los servicios de inteligencia de Cuba, al MINI. Piensan que el 60% pueden ser muchachos embarcados o manipulados para estar ahí, pero que hay un 40% que son tropas duras de combate. También recuerda de que hay un acuerdo entre Bielorrusia y el régimen castrista para estacionar y entrenar tropas especiales cubanas en Bielorrusia. Y en estos mismos momentos, en esta misma semana, va a haber ejercicios militares conjuntos entre tropas de Bielorrusia y tropas chinas. La presencia de López Miera en Bielorrusia hace solo días me indica de que las tropas especiales cubanas también están participando en estas maniobras conjuntas con los bielorrusos y con los chinos casi en la frontera con Polonia. Así que la participación del régimen comunista de Cuba, sea dando la entrada a la flota de guerra rusa a aguas del Caribe y a los puertos cubanos, sea con las bases de espionaje chinas en territorio de Cuba, o enviando estas tropas especiales a pelear y a morir en suelo ucraniano, indica que este régimen es parte fundamental, parte funcional de este eje totalitario que está agrediendo a Ucrania. La presencia de mercenarios cubanos en esta invasión a Ucrania, ¿cómo se ve en el Parlamento Europeo donde tú te encuentras? ¿Qué se dice? ¿Qué se comenta? Estamos entrando en territorio liberado. Como tú sabes, el Parlamento Europeo este año votó para eliminar el acuerdo, el infame acuerdo de cooperación de Europa, de la Unión Europea con el régimen comunista de Cuba, mediante el cual le han regalado millones de euros a ese régimen. Pero también en abril este mismo Parlamento votó por no darle entrada a los predios del Parlamento a ningún representante diplomático del régimen comunista de Cuba. Así que al entrar la resistencia cubana
al Parlamento Europeo para una serie de reuniones de muy alto nivel. Estamos representando a la nación cubana porque esto es un territorio ya liberado de la presencia de una dictadura ilegítima. Tenemos una gran cantidad de reuniones muy importantes con diferentes personalidades de la política europea como parte del esfuerzo sostenido por parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana y otras organizaciones del exilio que están trabajando muy duro para que termine este financiamiento del régimen comunista de Cuba por parte de la Unión Europea. Con respecto a los familiares de los cubanos muertos, de los mercenarios muertos en combate, ¿ha habido algunas declaraciones de estos familiares sobre las condiciones en que se han enterado? ¿Qué sabes tú al respecto? Yo vi un reportaje por Telemundo donde entrevistaban aparentemente a la esposa de uno de los cubanos fallecidos. Ella no tenía mucha información. Mira, es un bochorno de que un país como Cuba, que tenga una tasa de natalidad negativa, que cada año hay menos cubanos naciendo, que tengamos una crisis de población, estén derrochando vidas de hombres jóvenes en una guerra que no representa a Cuba, que no defiende a Cuba, que no tiene nada que ver con los problemas urgentes que tiene Cuba, premiantes que tiene Cuba. Tiene que haber un nivel de patriotismo dentro de Cuba para denunciar esto y para luchar en contra de esto dentro de las mismas Fuerzas Armadas cubanas. Con respecto a los mercenarios, siempre fueron una mala palabra dentro de Cuba. Ser un mercenario era lo peor que había. Sin embargo, ahora parece que lo ven como un negocio floreciente de alguna manera. Cuba está tratando de cortar cualquier relación que tenga con los mercenarios. Inclusive anuncian que en el noticiero de televisión podrían dar información extraordinaria de que a estas personas se les puede cortar hasta la ciudadanía cubana. ¿Has oído algo de eso? Eso digo que cuando inventaron que habían arrestado una red de supuesto tráfico de personas para participar en esta guerra y nunca hemos sabido más nada de eso. Son respuestas del régimen ante la crisis suscitada por la revelación en las últimas horas, en los últimos días de la muerte de estos cubanos, lo más probable siendo miembros de tropas especiales cubanas junto con tropas especiales rusas. Esto es una mentira más de ellos para intentar encubrir lo que están haciendo, participando en la guerra contra Ucrania, enviando jóvenes cubanos a morir. Conocemos de una primera ola que fue la que se denunció. ¿Hay más olas de cubanos llegando? ¿Este tráfico continúa o ya se detuvo de alguna manera cuando se denunció internacionalmente? Parece que la presencia de tropas cubanas ya excede las 5.000 personas. Pronto tendremos más información que daremos a conocer, Camilo. Quiero decir lo siguiente. El régimen comunista de Cuba tildó de mercenarios a los patriotas cubanos que en la Brigada 2506 fueron a suelo cubano, a su suelo, a su tierra, a su patria, para defender la República, restablecer la República ante el advenimiento de la tiranía totalitaria. La Brigada 2506. Esos no eran mercenarios. Son patriotas de la Brigada 2506. Los que sí están haciendo el triste papel de mercenarios de un imperio en una agresión terrorista condenada por el mundo en contra de un pobre pueblo pequeño como es de Ucrania, son estos cubanos, porque están en un suelo que no es de ellos, por una causa que no es de ellos, siendo pagados por un imperio que le está arrebatando pedazos de territorio de Ucrania para destruir su independencia. Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer tenerte. Gracias. Y qué bueno que nos estás representando en Ginebra. Gracias por eso también. Seguimos con más. Muchas gracias por decirme eso. Y en otras noticias, un grupo de ciudadanos cubanos afectados por las cancelaciones repentinas de la aerolínea Wingo se presentaron en la Embajada de Colombia en La Habana para pedir explicaciones. Demandas de parte del gobierno de Colombia han sido demandados, ya han sido demandados otras veces también por hacer esto, y ellos están trabajando en eso. Lo que nos toca es esperar, porque dice que no vale la pena ir a ningún lado, porque esto es entre su gobierno. Wingo pertenece a Colombia, entonces es el gobierno de Colombia quien le tiene que poner la cara a Wingo, y están en eso. Él nos enseñó las denuncias que ya tienen, dice, llevamos 2 semanas relacionándonos con Wingo, y estamos trabajando con Wingo. Eran más de 100 los afectados que incluso fueron desalojados del aeropuerto de La Habana cuando reclamaron información a la aerolínea que los dejó sin vuelos. El embajador colombiano aseguró que ya se han presentado demandas contra Wingo y que la aerolínea está tomando las medidas pertinentes para resolver el problema. Sin embargo, pidió a los afectados tener, fíjense ustedes bien, paciencia mientras esperan respuestas concretas.